Buenas. Hoy me trae acá el tema tan relevante que está en estos momentos en la Asamblea Legislativa, temas de proyectos de ley, los cuales, pues todos podríamos resumirse, consisten en más impuestos. Esa es la realidad. Debemos de tomar en cuenta que tenemos proyectos como por ejemplo el de renta global dual, uno que ha sido tan sonado en los últimos meses, principalmente porque es uno de los que se ha considerado requisitos para lo que es el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. También tenemos proyectos de ley sobre lo cual habla de lo que es el impuesto solidario a los programas de vivienda. Recordemos que esto data ya desde el 2009, ¿verdad? Y entonces es importante también tomarlo en cuenta. ¿Por qué principalmente estos dos impuestos? Bueno, porque toca definitivamente el bolsillo de lo que es la clase media. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Primero, el impuesto solidario, ¿verdad? Que es el impuesto a las casas de lujo, que es su otro nombre. Este nació con la idea precisamente de que se le dieran recursos al gobierno central para que pudieran tener dinero suficiente para poder erradicar lo que era la pobreza en cuanto al tema de vivienda, darles una vivienda digna a la clase pobre más extrema. Estamos en este momento pagando un impuesto sobre este impuesto solidario, valga la redundancia, entre un 0,25 y un 0,5% sobre el valor de la propiedad que esté a nombre de una persona física o jurídica el 1 de enero de cada año. Es decir, si usted tiene una propiedad o que es una casa de uso habitacional y que es de uso habitual, ocasional o de recreo, hay que pagar este impuesto. ¿Cómo sé yo que tengo que pagar este impuesto? Porque no son todos. Bueno, son precisamente aquellas construcciones que tienen un monto superior a los 133 millones de colones. Pero la tarifa de impuesto actualmente es escalonada, son por montos específicos que datan desde el 0,25 al 0,5%. Pero este proyecto de ley que en este momento se encuentra en asamblea y que ya ha sido discutido ampliamente, se estaría llevando no en una tarifa escalonada, sino en una tarifa flat del 0,5%. ¿Sobre el valor de qué? Sobre el valor de la propiedad. Y no solamente sobre la construcción, sino también incorporando el tema del terreno. Hoy por hoy así es como se calcula. Se calcula primero sabiendo de que si la construcción del terreno, perdón, de la propiedad como tal, paredes, pisos, techos, más todo lo que pueda tener esa propiedad, que si tiene un techo, que si tiene una cancha de básquet o cosa parecida, pues hay que sumarlo. Y si todo eso suma 133 millones de colones, sabemos que hay que pagar ese impuesto, pero a este hay que sumarle el terreno. Y cuando lo pagamos a la administración tributaria, hoy por hoy está esa tarifa escalonada. Entonces, pues evidentemente se va a pagar el que tenga muchísimo más valor, pero con el proyecto se pretende pagar un 0,5% flat, es decir, sobre todo, no hay ninguna escala. Y por otra parte tenemos también el tema de renta global dual, que al final y al cabo esto es un impuesto más. ¿Para quién? Para la persona física que tenga actividades económicas. Es más, si fuera que la persona es simplemente un personal dependiente al cual en la empresa le pagan salario, pues si por ejemplo su salario hoy por hoy son 683.000 colones, hoy por hoy está exento del impuesto al salario. Pero si entra renta global dual, ya ese salario ya se sabe que tiene que pagar este impuesto de renta global dual. ¿Por qué? Porque ya le elimina esa exención. Y así si hay una persona que tiene, por ejemplo, un alquiler de una casa, tiene su salario y además tiene algún otro tipo de negocio, pues todo al final, a pesar de que paga un impuesto por rentas de capital por su casita que alquila, o si tiene también el impuesto al salario que de la empresa donde trabaja se lo retienen, pues también le van a tener, pues esta persona va a tener que saber que va a tener que sumar todo eso y sacar una nueva base y pagar sobre el impuesto de renta global dual, que por eso es su nombre. Renta global dual significa que además de los impuestos que ya como tal ya están cancelando, también estaría sacando una sola base
de la suma de todo lo que gana en el periodo fiscal, que sería de enero a diciembre. Es importante indicar que uno esperaría, en realidad, que en la Asamblea más bien existieran proyectos de algún tipo de reforma de la estructura de cómo se están recaudando los impuestos. Si bien es cierto, la Administración Tributaria hace sus fiscalizaciones y hace sus controles adicionales durante el periodo donde le está consultando al contribuyente, mire cuáles son sus gastos. Por ejemplo, recientemente enviaron correos, no correos sino que en el ATV, que es Administración Tributaria Virtual y que es propia del contribuyente, le indicaron a aquellas personas que habían presentado pérdidas en los últimos años, les decían, mire, vamos a estar revisando los gastos, vamos a visitar las empresas para verificar que no hayan gastos que no estén respaldados de forma correcta, que hayan gastos que no son, ¿verdad? Ellos lo que quieren hacer es eso, pero además de eso se necesita una mejor recaudación y hay que iniciar, creería yo, en lo personal, desde una perspectiva de cómo incentivamos a aquellas personas que no tienen un negocio, que no son necesarias de pedir factura electrónica, cómo incentivamos a esas personas para que la soliciten y de esa manera la factura electrónica sí de verdad sea realmente un instrumento para hacer el control cruzado de la Administración Tributaria. Eso es lo que le falta en este momento a presentarse a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque necesitamos mejor recaudación. El dinero ya existe ahí, ya hay impuestos, hay una serie de impuestos, bastantes, si no es la palabra correcta, donde ya lo que se necesita es una mejor verificación de que los mismos se estén determinando bien y se estén recaudando también. Es importante hacer un alto en el camino, verificar qué es lo que está ocurriendo, pero esto solamente se podría hacer a través de uno de los proyectos de ley que no es necesariamente significara un impuesto mayor. Debe ser mejor control tributario lo que hace falta en este momento.